Sean todos ustedes bienvenidos a esta ponencia titulada La cultura de paz en México, un problema regional que retoma los desafíos globales de la seguridad internacional y los derechos humanos. Soy el doctor Ángel Daniel Torruco González y hoy tengo la oportunidad de acompañarles colaborando desde la Universidad Anáhuac Mayab dentro de la República Mexicana. Primero, para la introducción de este tema, me gustaría hacer una pequeña aproximación al concepto de paz. No se puede hablar, nos decía Landero, de un concepto universal de paz. Y es que la realidad es que este concepto de paz ha variado a lo largo de la historia, llegando desde la ausencia de la guerra hasta poder hablar de otros temas como, por ejemplo, el equilibrio de fuerzas dentro del sistema internacional, ¿verdad? Que se da a partir precisamente de ese momento de las guerras mundiales, en donde las fuerzas o las grandes potencias se trataron de jugar el poder global, y naturalmente después con la dicotomía de poder que se da en la Guerra Fría, y más adelante con la hegemonía que logra Estados Unidos durante muchos años, prácticamente al ser la más grande potencia a nivel internacional. Además, hablamos también de la paz en un sentido positivo y negativo, y cuando lo hacemos de esta forma, caemos en el tema de la violencia estructural. También hablamos de conceptos de macro y micro. Cuando hablamos, por ejemplo, de los micromachismos o de la violencia a lo macro que nos postulaba en algún momento la corriente feminista. También la paz a nivel holístico, Gaia, que nos puede postular que para que pueda existir paz necesita forzosamente tomarse en cuenta el tema ecológico y por supuesto la paz holística interna y externa cuando hablamos, por ejemplo, del tema espiritual. Sin embargo, la UNESCO nos manifiesta de una manera muy clara un concepto de paz bastante amplio que nos permite visualizar desde un primer punto hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos cuando hablamos de paz. Nos dice la UNESCO, la paz debe de estar basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos y que deben realizarse actividades naturalmente encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. Entonces tenemos resoluciones como la resolución 52 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se nos pide que se promueva la cultura de la paz con un enfoque integral para poder prevenir la violencia y los conflictos armados. Entonces, los objetivos que pudimos seguir a lo largo de esta investigación a nivel general fue evaluar el avance que se tiene en México alrededor de la construcción de una cultura de paz y cómo esta contribuye con la conquista de los desafíos globales en torno a la seguridad internacional y a los derechos humanos. En cuanto a los objetivos específicos, se trató de evaluar el alcance y perspectivas del concepto de paz desde la doctrina de las ciencias sociales, analizar el marco jurídico institucional, nacional e internacional que funge como andamio para la construcción de una cultura de la paz, así como su eficiencia en la protección de los derechos humanos, identificar los elementos en los que México alcanza una cultura de paz y aquellos en los cuales permanece carente. En cuanto a la metodología, se tuvo una investigación de tipo retrospectiva, aprendiendo del pasado para entender el presente, un enfoque cualitativo, unos métodos de investigación fenomenológico y de estudio de caso y una técnica de investigación documental. En cuanto a los resultados, pudimos observar sobre todo dos instituciones principalmente con sus respectivos indicadores puntuales para poder entender hacia dónde estamos avanzando en torno al tema de paz. El primero fue el Institute for Economics and Peace, Center for Peace and Conflict Studies, que nos da el índice de paz global. Y por otra parte tenemos el Foro Económico Mundial que nos da el reporte global de riesgos, que también es naturalmente muy importante el efecto de este tema. En cuanto al Global Peace Index, que es el reporte global de paz, tenemos la posición que ocupa México en el lugar 136. Hay otros países únicamente para que nos sirva de comparativo y lo podremos entender un poco más esta posición en el artículo extenso que habremos de publicar más adelante, pero hay otros países como por ejemplo Angola, que está en el lugar número 84, Palestina, que a pesar de su conflicto se encuentra en 134, República del Congo en el 113, Haití en el 129, Honduras en el 120 o Kenia en el 117. Todos ellos ocupando una mejor posición de la que se encuentra México.
que miden este índice también es importante tomarlo en cuenta: número de guerras internas o externas libradas, muertos en guerras externas estimados, muertos en guerras internas estimados, nivel de conflicto interno, relaciones con estados limítrofes, nivel de criminalidad percibida en la sociedad, número de desplazados por unidad de población, inestabilidad política, nivel de respeto de los derechos humanos en cuanto a escala de terror político, posibilidad de actos terroristas, número de homicidios, nivel de criminalidad violenta, probabilidad de manifestaciones violentas, número de personas encarceladas, número de agentes de policía y cuerpos de seguridad, gasto militar con relación al PIB, número de personal militar, importaciones de las principales armas convencionales, exportaciones de estas mismas armas, financiamiento de misiones de paz de las Naciones Unidas, número de armas pesadas, disponibilidad de armamento ligero y, por supuesto, la capacidad o sofisticación militar. Aquí tenemos un pequeño mapa en donde podemos apreciar cómo se encuentra precisamente distribuido en este índice global, los países que tienen mejores o peores índices referentes a la paz. De esta manera, entonces, me gustaría enlazarlo con otro importante reporte, que es el Global Risk Report o reporte global de riesgos que nos da el Foro Económico Mundial. Y en este reporte, y es precisamente la línea de investigación que estoy siguiendo dentro de la universidad, precisamente dentro de lo que viene siendo el tema de seguridad y política internacional, nos abordan que existen al menos 5 importantes tipos de riesgos globales, que son los riesgos económicos, los riesgos sociales, los geopolíticos, los ambientales y los tecnológicos. Dentro de este reporte podemos observar cómo prácticamente todos los riesgos se encuentran interconectados, como ya hemos defendido en otros congresos internacionales, y que precisamente esta interconexión no permite que, si no se alcanza alguno de estos riesgos, se puedan alcanzar los estándares óptimos de calidad de vida que se deberían de tener, ¿no? Y es precisamente en este reporte global de riesgos, como podemos observar, existen algunos temas prioritarios dentro de la agenda internacional, porque hay riesgos que son más prevalentes y, por supuesto, hay algunos que podrían tener un mayor impacto dentro de la sociedad, como nos muestran las clasificaciones que nos da este mismo reporte. ¿Y esto por qué es importante? Porque precisamente la polarización social, la desinformación, en los climas extremos y naturalmente todos estos temas, tanto económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos, pueden llegar a alterar la calidad de vida de las personas. Y esto impacta directamente en la capacidad de los estados de poder garantizar un ambiente de paz. Y esto, llevándonos ahora a la discusión de esta investigación, nos permite entender que es imposible alcanzar la paz en un país que no logra concretar un desarrollo sostenible auténtico. Y aquí entonces nos enlazamos con otro importante tema dentro de las relaciones internacionales, que por supuesto es el tema del desarrollo sostenible. Y para ello tenemos una Agenda 2030 que en este momento nos está marcando la pauta de hacia dónde deberíamos de llegar, y que sin embargo, en el caso específico del Estado mexicano, estamos todavía atrasados en poder concretar varios de los 17 objetivos que prácticamente no vamos a lograr concluir para el año 2030. Y solamente por citar algunos puntos que nos pudieran servir o datos concretos con respecto a estos indicadores. En cuanto a niveles de pobreza, ¿verdad? Que es el primero de los objetivos, tenemos 36.3% de la población en pobreza, como nos comentan estudios que cita el Financiero. En cuanto a hambre, nos dice González que tenemos 6.3% de la población, es decir, alrededor de 8 millones en inseguridad alimentaria. En cuanto a salud, pues es de todos conocidos la ausencia de ciertos medicamentos, sobre todo para enfermedades sensibles y complejas como lo es el cáncer, en la mayoría de los estados de la República. En cuanto al tema de educación, tenemos 28 millones de mexicanos en rezago educativo, y todavía nos dice Binea que tenemos 4 millones que siguen en el analfabetismo, es decir, que no saben leer y escribir en pleno siglo XXI. Otro gran tema, que es la igualdad de género, nos sigue posicionando todavía en cuanto a brecha de género en el lugar 22, el Foro Económico Mundial. Además, observamos también, por supuesto, en cuanto a la no discriminación, que el 27.2% al menos de los que fueron encuestados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la gran encuesta nacional de discriminación mencionan haber sido discriminados tan solo en los últimos 12 meses.
Y en cuanto a temas de migración, al ser nosotros un país que naturalmente tiene una gran cantidad de migrantes ilegales que se van hacia Estados Unidos en la frontera norte, pero también que recibe una gran cantidad de migrantes desde la frontera sur por parte de Centroamérica y Sudamérica, tuvimos un incremento del 64% en migración irregular, de acuerdo a la Organización Internacional de Migración. Es decir, y además de este incremento en cuanto a adultos, tenemos un incremento del 59% si nos referimos a infancias. Esto entonces, ¿qué nos permite concluir? La cultura de la paz en México es un problema muy complejo y es multifactorial, que depende tanto del tejido social como de la voluntad política, así también como de la consolidación institucional. México tiene que enfrentar fuertes reformas que le permitan garantizar el cumplimiento de un Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. La inestabilidad regional en la que vivimos tiene repercusiones fuertes en materia de seguridad internacional si se sigue retrasando la conquista de la paz en nuestro país. Mi parte sería todo. Naturalmente habrán referencias amplias de todo lo que hemos comentado que ustedes van a poder consultar en el trabajo en externo que habremos de publicar muy pronto. Así que por mi parte quedo muy al pendiente de los comentarios que ustedes nos regalen en este importante Congreso de Nodos 2024.